Pregunta, me pueden interrumpir cuando estoy hablando para preguntarme cualquier duda. Ya. Bueno, vamos a hablar de lo que es la valoración preanestésica. Uno de los primeros pasos que realizamos nosotros como anestesiólogos es realizar el examen físico y clínico y laboratorial del paciente antes de que ingrese a quirófano. Esto se puede hacer en un consultorio de anestesiología o se puede hacer un día previo al procedimiento ya con el paciente internado, esto en cirugías programadas. Y en cirugías de emergencia pues se realiza unos minutos antes a que el paciente vaya a entrar a quirófano. La valoración preanestésica para nosotros como anestesiólogos es muy importante porque nos permite elegir el tipo de anestesia, el tipo de medicamento que vamos a usar, además de ver comorbilidades y valorar medicamentos que el paciente pueda usar debido a que estos medicamentos interfieren con nuestros anestésicos. Además que nos permite respaldarnos legalmente, como vamos a ver a continuación, acerca de conseguir el consentimiento informado, que en nuestra época es muy importante. ¿Ya? Entonces, decíamos, la valoración preanestésica o evaluación preanestésica es un acto médico que se hace por un anestesiólogo, un especialista en anestesiología, donde... Doctora, perdón, Ujú. ¿se está compartiendo algo? Sí, estoy compartiendo, ¿no ven? No se ve. Ya, a ver, denme un ratito. Sí, supuestamente estaba compartido, pero a ver, vamos a volver a empezar. Gracias por decirme. Me confirman si está compartido ahora. Ahora sí está Ah, bien. ya, muy bien, gracias. Bueno, entonces les decía, la Ah, evaluación preanestésica es un acto médico hecho por un anestesiólogo donde queremos conocer al paciente, las condiciones médicas del paciente, planificar el procedimiento que vamos a realizar. Su importancia, como les decía, involucra el aspecto médico, legal y administrativo, por lo que siempre compromete al profesional en su relación con el paciente. Se realiza, como les decía, un día previo, en el mismo día de la cirugía, pero actualmente en nuestros hospitales, por ejemplo acá en el Hospital Obrero, que es donde trabajo, tenemos el consultorio de preanestesia, donde los pacientes van, después de hacer todos sus laboratorios, toda su interconsulta con cardiología y otros especialistas, van al anestesiólogo para que este mismo valore los laboratorios, valore las condiciones, indique o tal vez pida otra interconsulta si es que el paciente no se encuentra compensado en alguna enfermedad que él pudiera tener. En la valoración preanestésica vamos a hacer una anamnesis del paciente, un examen físico que va a variar del examen físico que normalmente se hace a un paciente en una consulta de otra especialidad, en que nos abocamos mucho a ver lo que es la parte de la vía aérea, ¿ya? Valorar lo que es la vía aérea. Vemos las pruebas de laboratorio, hacemos el registro de toda esa evaluación y también vamos a indicar si el paciente necesita alguna premedicación, como algún ansiolítico o algún analgésico que podamos indicar previo a la cirugía. En la anamnesis, bueno, vamos a preguntarle porque vamos a ver por qué se está operando, vamos a hacer una revisión completa de todos los sistemas, sobre todo nos abocamos en corazón y pulmones, comorbilidades, otras enfermedades que pueda tener, por ejemplo, hipertensión, diabetes. En nuestro país y también en Brasil es muy común el Chagas, eh, sobre todo acá en Bolivia, y que un paciente nos diga que es positivo a Chagas, pues a nosotros ya como anestesiólogos nos da a pensar que tiene un problema
cardiológico, alguna comorbilidad cardiológica que muchas veces recién se la descubre en el preanestésico, ya que tiene que ser medicada. Si el paciente es hipertenso, vamos a ver si está tomando los medicamentos, si la medicación está correcta o no. En caso no fuera así, se hace interconsulta otra vez con el médico internista porque necesitamos que esté todo dentro de los parámetros más normales para un paciente para así disminuir los riesgos intraoperatorios. Valoramos la capacidad funcional respiratoria, porque tenemos que entender que cuando hacemos una anestesia general reducimos el volumen corriente y reducimos la capacidad residual funcional en un 30% en el paciente. Ya vamos a ver si el paciente tiene historias de sangrado, de alguna coagulopatía, qué fármacos toma, alergias o interacciones con algunos medicamentos anestésicos que vayamos a usar. Por ejemplo, pacientes que tienen alergia al huevo, no vamos a evitar usar el propofol, porque el propofol, uno de los componentes del propofol tiene relación con un componente que está en el huevo. Entonces, son datos que tenemos que recopilar. Si ha tenido antecedentes anestésicos, si le han dado anestesia antes, si ha habido problemas con esa anestesia, antecedentes familiares, hábitos, si el paciente fuma, toma, por ejemplo, si el paciente fuma, vamos a preguntarle cuánto fuma. Si es una cirugía programada, le vamos a indicar que por lo menos tiene que suspenderse 2 semanas, 2 semanas tiene que dejar de fumar, y con eso nos vamos a disminuir el riesgo de complicaciones respiratorias en el intra y en el postoperatorio. Si bebe alcohol o si consume alguna droga, porque obviamente nos va a interferir en el metabolismo de nuestros medicamentos. Y bueno, vamos a recomendar lo que es el ayuno preoperatorio, porque un paciente a quirófano tiene que ingresar con un ayuno mínimo de 6 horas para sólidos, 4 horas para líquidos con pulpa y 2 horas para agua azucarada. ¿Ok? Como les decía, aquí tengo un tiempo sugerido de la suspensión de ciertos medicamentos que el paciente puede tomar. Para tabaco, 3 a 4 días, pero lo ideal es 2 semanas. Para aspirina pedimos que suspenda 7 días la aspirina, porque vamos a tener problemas de sangrados, porque como ustedes saben, la aspirina interfiere en lo que es la producción de plaquetas, entonces va a haber un aumento del sangrado quizás. Entonces el paciente toma, se le solicita que suspenda 7 días. En AINES, 3 a 5 días. Diuréticos, 1 día, porque si el paciente está tomando diuréticos, lo que va a pasar es que con nuestros anestésicos exista una hipotensión drástica en plena inducción, en pleno inicio de la anestesia. Hipoglucemiantes orales, 1 día, porque obviamente el paciente va a estar sin comer nada. Entonces si ustedes le dan un hipoglucemiante, le van a bajar a tal punto el azúcar al paciente que, bueno, el paciente va a tener retardo en el despertar y otros problemas. ¿Ok? Vamos a determinar por eso qué medicaciones actuales toma el paciente por todas estas circunstancias. Y para evitar, como les decía, por ejemplo, los hipoglicemiantes, o si el paciente toma algún ansiolítico como alprazolam, somiclona, evitar el riesgo de una mayor profundidad anestésica o retardo en el despertar. Vamos a, como les decía, evitar desbalances en lo que son las cifras tensionales, evitar las hipoglicemias severas, y bueno, con la aspirina y con los AINES, evitar trastornos de coagulación. ¿Okay? Por eso se suspenden los días que, como ya les indiqué. Como les decía, el abuso de alcohol hace que exista una tolerancia a los anestésicos. Existe una reacción a nivel de la citocromo P450 a nivel del hígado,
donde en los pacientes alcohólicos se produce como que una mayor metabolización en el inicio del alcoholismo, y la administración de una anestesia en un paciente que está empezando a beber de manera continua. Por ejemplo, en esos pacientes lo que va a pasar es que nos van a metabolizar demasiado rápido los anestésicos, ¿ya? De eso habla de tolerancia a los anestésicos, o sea, las dosis que normalmente nosotros usamos van a requerir mayores dosis los pacientes, si es un paciente alcohólico. Antibióticos, si administramos antibióticos durante la cirugía, por ejemplo, la gentamicina lo que hace es que aumente la relajación muscular de los relajantes musculares que usamos, entonces tarda en despertar el paciente. La aspirina y los AINES, tendencia a hemorragias, por eso se suspenden. Benzodiazepinas, lo mismo, tolerancia a los anestésicos. Benzodiazepinas es el famoso alprazolam que todos conocen. Administrar insulina u otros hipoglucemiantes, hipoglicemias. Antidepresivos, va a haber una respuesta excesiva a fármacos simpático-miméticos. Es importante también recalcar lo que es el ayuno preoperatorio. Como les decía, bueno, en una cirugía de urgencia, en un paciente que llega con un shock hipovolémico, que llega por un accidente al hospital y tiene que entrar sí o sí a quirófano, obviamente no podemos pedir que el paciente tenga un ayuno, ¿ya? Pero vamos a considerar a ese paciente estómago lleno, es decir, vamos a considerar que es un paciente que ha comido recién. Aunque nos digan que no, nosotros lo vamos a considerar así. Ahora, los tiempos de ayuno que nosotros pedimos para una anestesia, para hacer un procedimiento anestésico, son 8 horas para alimentos ricos en grasa, carne, grasas y frituras. 6 horas para alimentos sólidos livianos. Y 4 horas en caso de niños para leche materna, en caso de adultos, líquidos con pulpa como jugos de fruta, y 2 horas para líquidos claros. Ahí entra un té azucarado, esos pilfruits que venden en la calle, ¿ya? Esto es muy importante cumplir, porque si no tenemos un ayuno por parte del paciente en una cirugía programada, tenemos el riesgo de que el paciente nos haga una broncoaspiración. ¿A qué llamamos broncoaspiración en anestesiología? Es a la regurgitación del contenido del estómago hacia la boca como un vómito, y como el paciente está sin reflejos debido a los anestésicos que le hemos administrado, ese vómito pasa a lo que es la vía aérea y pasa a pulmones. Entonces se va a producir toda una reacción, una neumonía química, y donde tristemente el desenlace muchas veces es el fallecimiento del paciente. Es por eso que es importante en cirugías programadas o en cirugías que pueden esperar tener las horas de ayuno correspondientes. Como les decía, en cirugía de urgencia no se solicita que el estómago esté vacío, pero sí lo vamos a considerar un estómago lleno. Entonces, el momento en el que nosotros hablemos con la familia del paciente, le vamos a decir que existe un riesgo elevado de que el paciente sufra una broncoaspiración y tenga que pasar a terapia intensiva. Esos pacientes entran en quirófano con ese riesgo, o sea, sabiendo que eso puede pasar, y bueno, van a firmar el consentimiento sabiendo que eso puede pasar. Pero en un paciente programado, que no es una cirugía de urgencia, es una cirugía electiva, entonces sí podemos exigir esas horas de ayuno para disminuir ese riesgo.
Bueno, vamos a hacer lo que es el examen físico general, como ustedes ya lo han debido hacer en semiología, segmentario por sistemas, tomar los signos vitales, tomar el peso, la talla y sacar lo que es el índice de masa corporal, porque también de acuerdo a eso vamos a valorar el riesgo del paciente. Ya, obviamente todo paciente obeso siempre es un paciente complicado para todas las especialidades y bueno, anestesiología no está exenta de estos pacientes. Y se va a valorar lo que es vía aérea, como les decía, que es que es donde más nos abocamos, porque todo paciente que entra a quirófano, así se le tenga que hacer una anestesia local, así se le tenga que hacer una loco-regional, siempre es potencial a que se lo tenga que intubar. Bueno, y más a un paciente que se le va a hacer una anestesia general donde sí o sí se lo va a intubar. Entonces, hay pacientes que tienen por la morfología y la anatomía de su cara y del cuello, son difíciles de intubar. Y eso se valora en la consulta preanestésica, porque cuando determinamos que es una vía aérea difícil, también comunicamos al paciente y a la familia. Y bueno, preparamos nuestro equipo de vía aérea difícil dentro de quirófano, que consiste en laringoscopios con diferentes palas, que consiste en guías del tubo, que consiste en boogies, y si es muy complicada la intubación, bueno, hacer una fibrobroncoscopía para poder realizar la intubación. Y en el preanestésico nos permite realizar la valoración de esta vía aérea justamente para prepararnos para si es que determinamos que el paciente puede ser una vía aérea difícil. Entonces tenemos varios parámetros para distinguir lo que puede ser una vía aérea difícil. Una flexión y extensión cervical, como ven en el dibujo, se le hace al paciente que lleve el cuello hacia atrás y tiene que realizar una hiperextensión donde tiene que ser mayor a 35. Si es menor a 35 grados, bueno, es un paciente con probable vía aérea difícil. Cavidad oral, hacemos abrir al paciente la boca grande y medimos la distancia entre los incisivos superiores e inferiores y tiene que ser mayor a 4 centímetros. Si es menor a 4 centímetros, otro dato de que puede ser una vía aérea difícil. La clasificación mallampática enseguida les voy a explicar. Y la distancia tiromentoniana, donde igual se le hace hacer una hiperextensión de la cabeza del paciente y tomamos lo que es el borde inferior del mentón hasta el cartílago tiroides y tiene que ser mayor a 6 centímetros. Si es menor, ya está, probable vía aérea difícil. Ahí es donde les muestro la distancia interincisiva, que tiene que ser mayor a 4 centímetros, generalmente 3 dedos de la mano. Y esta es la clasificación de Mallampati. Se le pide al paciente que se siente y se siente de forma recta. Nosotros vamos al frente del paciente y le pedimos que abra la boca. Mallampati 1 es cuando vemos acá, no sé si pueden ver el cursor, vemos lo que son los pilares, vemos la úvula y vemos lo que es el paladar blando. Mallampati 2, vemos la úvula, vemos la mitad de los pilares y ya no vemos nada del paladar blando. Mallampati 3, vemos la base de la úvula y vemos paladar blando. Y Mallampati 4 vemos solamente el paladar duro. No vemos paladar blando, no vemos úvula, no vemos pilares. Mallampati 3 y 4 nos hablan de un paciente al que muy probablemente no vamos a poder intubar y en el cual tenemos que preparar los diferentes dispositivos para el manejo de vía aérea. Ahí pueden ver cómo se toma la distancia tiromentoniana. Y bueno, también se valora el riesgo de ventilación difícil.
Una cosa es ventilación y otra cosa es intubación. A ver, no sé si me podrían decir a qué me refiero con ventilación. Porque es un concepto que se maneja desde fisiología, del segundo o tercer semestre que deben pasar. ¿Nadie? Bueno, van a averiguar porque eso les voy a preguntar en su examen, no se los voy a decir, van a averiguar ustedes. Bueno, los factores de riesgo para que un paciente no se pueda ventilar es un paciente obeso con un índice de corporal mayor a 35, que tiene barba, por eso a todo paciente que iba a entrar a una cirugía programada se le pide que se rasure, que tenga una edad avanzada, porque generalmente son pacientes que no tienen dientes y eso dificulta ventilar, un paciente roncador o un paciente con síndrome de apnea del sueño. ¿Ok? Entonces, se valora la vía aérea, se valora ventilación y para que poder prepararnos durante la cirugía. Ahora, las patologías que más tomamos en cuenta o son más frecuentes para nosotros es, por ejemplo, la hipertensión. Pacientes que tienen una presión arterial diastólica mayor a 110 milímetros de mercurio o mayor a la sistólica mayor a 200 milímetros de mercurio, se tiene que reprogramar la cirugía hasta que el paciente maneje presiones por debajo de esos valores. Si vemos en el electrocardiograma una gráfica que nos sugiera una isquemia, también se suspende. En un paciente que ha sufrido un infarto agudo de miocardio, durante los 6 primeros meses no se le puede realizar una cirugía programada. Tiene que esperar ese tiempo. Y pacientes con antecedentes episódicos isquémicos encefálicos, vamos a pedir valoración tanto por cardiología como por neurología. ¿Ya? Pacientes con enfermedad valvular, la mortalidad es del 10% en cirugías no cardíacas. No se realiza cirugías selectivas antes de resolver la valvulopatía. Pacientes con diabetes mellitus, hiperglicemia relacionada con infecciones y episodios cardiovasculares en pacientes sometidos a cirugía. Objetivo es tener menos de 140 miligramos de cilitro y en pacientes críticos menor a 180 miligramos de cilitro. Y siempre estos pacientes se los tienen que programar a primera hora porque son pacientes que no se los puede tener en un ayuno demasiado prolongado. Bueno, se le pide la hemoglobina glicosilada, que eso es algo que seguramente ven en endocrinología. ¿Ya? Entonces, en base a todo eso, nosotros como anestesiólogos tenemos predictores de riesgo. Tanto la clasificación ASA, el riesgo cardiovascular preoperatorio y el riesgo asociado al procedimiento. La clasificación ASA es después de haber hecho la valoración del paciente, tanto de sus comorbilidades, de los medicamentos que toma y todo lo que les he venido diciendo, tenemos que estratificar al paciente en una de estas categorías que se va a notar en la historia clínica. Todo paciente que ingresa a quirófano tiene riesgo de mortalidad. Así sea un paciente sano, joven, sin patología, para una cirugía simple, el riesgo del solo hecho de entrar a quirófano está presente. Como les decía, un paciente sano, sin patología agregada, el riesgo es del 0,06%. ASA 2
son pacientes con patología leve o moderada, compensada, que no limita su actividad diaria. La mortalidad en estos pacientes es del 0,47%. Y ASA 3 son pacientes con enfermedad sistémica severa, con riesgo vital, es un paciente con enfermedad sistémica severa que limita su actividad, que es del 4,4% la mortalidad en estos pacientes. Y ASA 4 son pacientes con enfermedad sistémica severa con riesgo vital elevado que pueden fallecer, y la mortalidad en estos pacientes es del 23,5%. Generalmente estos son pacientes cardiópatas. Y en el ASA 3 generalmente son pacientes ya con una diabetes mal controlada o insuficiencia renal crónica. ASA 5 son pacientes moribundos, que su sobrevida es muy baja en las próximas 24 horas. Y la mortalidad en estos pacientes dentro de quirófano es del 52,9%. ASA 6 ya es un paciente que tiene muerte cerebral. Son pacientes que son para trasplantes, son aquellos pacientes que tienen accidentes, tienen una muerte cerebral, pero su corazón sigue funcionando, entonces sus órganos siguen vitales, entonces son pacientes que son candidatos a ser donadores de órganos. Y bueno, si el paciente entra por emergencia, se agrega la letra E, ya sea ASA 1E, ASA 2E, ASA 3E y así sucesivamente. También existe el riesgo cardiovascular preoperatorio. Generalmente esto lo realiza ya un cardiólogo, que por cuestiones legales las tenemos que tener. Y acá tenemos pacientes mayores, o sea, con mayor riesgo intraoperatorio cardiológico, son aquellos con síndrome coronario inestable, insuficiencia cardíaca descompensada, arritmias significativas, enfermedad valvular severa, que en la clasificación ASA correspondería a pacientes ASA 4 y ASA 5. Intermedios, pacientes con una angina estable, que han tenido un infarto agudo de miocardio previo, insuficiencia cardíaca compensada, diabetes e insuficiencia renal. Acá hablamos de pacientes ASA 3, por ejemplo. Y menores, un riesgo cardiovascular preoperatorio menor, pacientes de edad avanzada, hipertensión arterial controlada, el electrocardiograma anormal, pero que no compromete la actividad diaria del paciente, ¿ya? Por ejemplo, pacientes que tienen bloqueos completos de rama derecha, de rama izquierda, que tienen alteraciones en el ritmo, pero que no repercuten en la capacidad vital del paciente. Historias de ACV, capacidad funcional baja. Acá entran los pacientes ASA 2, por ejemplo. Las mujeres embarazadas, por mucho que tengan que no tengan ninguna patología, se las considera pacientes ASA 2, debido a que por todos los cambios hemodinámicos que implica el embarazo y en los distintos lugares, en los distintos sistemas, se considera un ASA 2, ¿ya? Bueno, también el riesgo asociado al procedimiento alto, de acuerdo a la cirugía, por ejemplo, la mortalidad va a ser mayor al 5%. En cirugías urgentes, pacientes de edad avanzada, cirugías aórticas o vasculares mayores, procedimientos con pérdidas importantes de sangre, pacientes choqueados, pacientes de accidentes.
intermedio menor al 5% de mortalidad en dartectomías carotídeas, cirugías de cabeza-cuello, de tórax, ortopédicas, de próstata, y un riesgo cardíaco bajo, un riesgo de menos de 1% de mortalidad por procedimiento en procedimientos endoscópicos, en procedimientos superficiales, cirugías de catarata y de mama. Como pueden ver, ningún procedimiento y ningún tipo de anestesia, ningún tipo de paciente tiene cero riesgo. Siempre hay riesgos, ¿ya? En caso se corte la señal, el Zoom, vuelven a ingresar al mismo enlace, ¿ya? Por favor, porque me está dando de que quizás ya se termine el tiempo. Y también se realiza lo que es la premedicación de los pacientes, generalmente para prevenir náuseas y vómitos postoperatorios que son muy molestosos para el paciente. Es una complicación frecuente, indeseada, porque es muy molestosa para el paciente y aparece en el 10 al 30% más o menos de las personas. Se usa ya sea dexametasona, ondansetron, metoclopramida, pero de verdad que a veces ni siquiera con la asociación de esos 3 medicamentos que son los que tenemos para prevenir las náuseas y los vómitos podemos lograr que el paciente deje de vomitar. Y existen factores de riesgo para esos pacientes mujeres que no fuman, pero que sí tienen antecedentes de náuseas y vómitos en cirugías anteriores, o aquellas personas que se marean o vomitan cuando están realizando viajes, el hecho de usar opioides en el postoperatorio y algún tipo de cirugías como la laparoscópica, ginecológica, mamaria, testicular, oído, predisponen a que el paciente vomite en el postoperatorio. ¿Ya? Entonces, como les decía, ahí están las dosis. Usamos dexametasona. Yo uso 8 miligramos endovenoso. Lo asocio con 8 miligramos de ondansetron. A veces con 10 miligramos de metoclopramida. A veces uso los 3 para intentar disminuir ese malestar en los pacientes, pero a veces es imposible hacerlo. Como les decía, una de las complicaciones de anestesiología por falta de ayuno es la broncoaspiración. Y, por ejemplo, en pacientes obesos, embarazadas, hernia hiatal, diabetes mal controladas y pacientes con traumatismos, nunca los vamos a considerar pacientes con estómago vacío. Estos pacientes siempre los consideramos pacientes con estómago lleno y son pacientes con un alto riesgo de broncoaspiración. Se da distintos tratamientos para disminuir ese riesgo, pero ninguno ha demostrado ser eficaz. Ya como acá abajo se ve, se da antihistamínicos, se da como ranitidina, la usada acá en Bolivia, antiácidos no particulados, antieméticos procinéticos como la metoclopramida. Todo esto con el objetivo de reducir la broncoaspiración, pero como les digo, ninguno ha resultado ideal. También se realiza la profilaxis antibiótica. Generalmente eso ya lo hace, va por parte del equipo de cirugía, ¿ya? Pacientes ansiosos que los valoramos en lo que es la valoración preanestésica para reducir la ansiedad, el dolor y poder tener una inducción tranquila. Vamos a ver que los pacientes de tercera edad se debe reducir o suspender en tercera edad, intoxicación aguda, obstrucción o traumatismo de vía aérea superior, apnea central, deterioro neurológico. En estos pacientes no vamos a hacer premedicación para la ansiedad, pero en otros pacientes que no cumplen estos criterios sí lo vamos a hacer para tratar de reducirles esa ansiedad. Usamos lo que es las benzodiazepinas, sola, la más usada es en el hospital el midazolam, pero si el paciente va a hacer una cirugía ambulatoria, le podemos pedir que tome una tabletita de alprazolam. Y bueno, pacientes que tienen asma son pacientes que pueden hacernos un broncoespasmo en el intraoperatorio, y eso otra complicación de la anestesia que
difícil de resolver. Entonces se valora muy bien a estos pacientes, se les pide espirometrías previas y bueno, se le pide que por favor haga sus nebulizaciones antes de entrar a quirófano con el PAP, con el aerosol, aunque no tenga crisis asmática, pero necesitamos que use su PAP. Bueno, eso sería todo lo que es de acuerdo a la valoración preanestésica. No sé si tienen alguna pregunta. Necesito que participen. Les pedí que participen. Doutora, já liberaram o Moodle? No, hasta ahora no me pasan la plataforma Moodle. Me dicen que son problemas de sistemas. Voy a volver a preguntar hoy día, porque yo ¿Y también puede quiero hacer un favor? subir. ¿Sí? ¿Puede hacer un drive y poner la clase? Ya, voy a hacer eso, o si no, voy a subirles al grupo de WhatsApp las diapositivas. ¿Ya? Sí, também isso. Ya, Ya. está bien. No sé si tienen alguna otra pregunta, alguna duda. Mañana que tema se Mañana, vai? si no me equivoco, vamos a avanzar. Necesito que participen. Generalmente, de verdad, Uhum. necesito que participen. Mañana vamos a hacer lo que es vía aérea. Ya hoy día hemos hablado, ¿verdad?, de la vía aérea. Les he hablado de la valoración de la vía aérea. Bueno, Sim. mañana vamos a ver cómo se maneja la vía aérea, cómo se ventila, qué dispositivos tenemos. Y a la siguiente vamos a hacer lo que es intubación. Si no me habilitan la plataforma, lo que voy a hacer es, bueno, por el WhatsApp organizarles disertaciones ya para la próxima semana para que diserten, ¿ya? Y determinar qué días les va a tocar a ustedes disertar. Ya, ¿Ya? doutora. Perfecto, no hay ninguna otra duda. Creo que tus compañeros no están, o están, pero no responden. ¿Alguna duda de valoración preanestésica? Não. Muy bien, Joao, gracias. Não aparece bem sencillo, pero tiene mucha clasificación nomás. Sí, 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 pero ya cuando uno realiza la valoración, bueno, uno se da cuenta de que no es tan difícil. Me hubiera gustado que participen, así habilitaban sus videos y podían realizar la valoración preanestésica entre ustedes mismos. Son cosas básicas de abrir la boca, ver qué estructuras se ven, qué estructuras no se ven. Entonces, para poder no quedar solamente en clasificaciones, sino llevarlo a la práctica. Ya, muy bien. Entonces, nos vemos mañana, ya se va a cortar el Zoom. ¿Ya? Tá bem, Muy doutora. bien, tengan una buena noche, sigan pasando el resto de sus clases. Obrigado também. Ok, hasta luego. Até logo, tchau, tchau.